Primero ver la cuestión islámica en un conjunto artístico, que lo estoy hablando, o la cuestión únicamente católica, que es lo que salva realmente la mezquita. A pesar de que aquí en Córdoba, en fin, hay personas que opinan lo contrario, que lógicamente hay que respetar su opinión. Entonces son tres webs que son colaterales a el trabajo que aquí estamos presentando con este libro. Luego ya en el tercer aspecto, en la cultura, para mí la cultura es algo sagrado. En la cultura, como muy bien dice nuestro alcalde en su magnífico prólogo, en la cultura yo soy un modesto y humilde historiador que me gusta aprender de los grandes especialistas. Y los grandes especialistas que me acompañan en este libro, el primero de ellos es, por orden cronológico, en su trabajo, Juan Francisco Rodríguez Negla, catedrático de la Universidad de Córdoba, quien nos escribe sobre la cultura romana y visigoda. Ellos no están aquí, primero porque ellos han publicado esto ya. Y me dan mucho permiso para que yo republique el trabajo. Juan Francisco Rodríguez Negla nos escribe sobre la cultura de la Córdoba romana y la Córdoba visigoda. Luego está nuestro gran amigo Nieto Cumplido, que es el especialista en la cultura de la Baja Media. Luego está Arando Doncel, que es el especialista en este libro de la cultura en la Edad Moderna. Y luego está Enrique Aguilar Gavilán, especialista en la cultura contemporánea, que por cierto abre las páginas del libro, en este caso, las páginas de su apartado, con las fotografías preciosas justamente de los patios. Y me llena de mucha ilusión el que la portada de Enrique Aguilar, pues justamente aparezca las fotografías preciosas de los patios que ahora tenemos tan de moda, gracias a que hemos tenido el honor de ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Y a mi modesta aportación, y con esto voy a concluir, es lo que también decía al principio. Siempre me interesaron los monumentos árabes del Escorial, porque no puedo olvidar que soy desarrollador del Escorial. Yo creo que hace 40 años vine a Córdoba, me enamoré de la cordobesa, tengo 2 hijos, y aquí estoy trabajando con el turístico, pero siempre los monumentos árabes del Escorial, que por cierto se llegó Felipe II al Escorial en 1970, ya no se lo podemos reclamar, pero se llevó al Escorial desde la catedral 1970. Esos monumentos demuestran técnicamente, y ahí lo aporto, que como institución, la Al-Kutab y la Madrasá, dentro de la parte más, diríamos, moderna de la mezquita, que es la parte que la gente piensa que es la parte menos interesante, la parte del Almanzor. Y la parte del Almanzor, que evidentemente es la menos interesante desde el punto de vista arqueológico o arquitectónico, porque esta parte en ningún momento se puede comparar con la belleza exuberante de la parte de Hakan II, de Araquel II, no se puede comparar, es arquitectónico y arqueológico. Sin embargo, para mí es la parte más importante de la mezquita de Córdoba. ¿Por qué? Porque así lo dice Tomás de Aquino. Cuando Tomás de Aquino habla de la mezquita de Córdoba, no habla de la mezquita de Córdoba como un lugar terrestre. Tomás de Aquino es un dominico, de los grandes dominicos que tiene la historia de la cristiandad. Entonces, Tomás de Aquino se refiere a la mezquita, pero en base a lo que él sabe, donde Averroes y Maimónides desarrollaban la cultura de los griegos, de Sócrates, Platón y Aristóteles. La mezquita de Almanzor, donde Averroes y Maimónides sentados sobre alfombras y cojinetes apoyados a las columnas, disertaban con sus discípulos de la filosofía, de la nunca escrita filosofía de Sócrates, y que tomaron Platón y Aristóteles, que eran discípulos de Sócrates. Entonces nosotros conocemos a Sócrates, Platón y Aristóteles gracias a Averroes y a Maimónides, que son nuestros grandes sabios del siglo XII. Me río porque hace así como 20 años, la primera vez que vino Reina España fue a Córdoba y visitó la mezquita. Y expliqué a su majestad la reina que el mihrab es el nicho litúrgico de origen griego para la constitución de la acústica, puesto que en esa época no teníamos electrónica. Y entonces la cultura griega respectiva de oro está presente en el mihrab. Ella recibió ese, diríamos, aspecto cultural tan importante. Pero es que se emocionó cuando le dije después que en la madrasá de la mezquita, Al-Kutab y Madrasá, Averroes y Maimónides explicaban a Sócrates, Platón y Aristóteles. Yo decía, usted es una cosa en secreto, no se habla aquí. La Reina España por todo lo alto.
pero ella es griega en su cultura, ¿eh? Y como es griega, su cultura le sale por los poros. Ella ama a España, pero ella es cultura griega. Entonces todo lo que tenemos en Córdoba de cultura griega, ella lo sabe apreciar más que nadie. Más que nadie. Entonces, me gusta explicar esto en el libro. Los textos de El Escorial nos hablan de las correspondientes manifestaciones de los distintos matemáticos, no voy a decir aquí los nombres, no quiero aburrirles, matemáticos, filósofos, astrónomos, poetas, músicos y fundamentalmente médicos. No quiero citarlos, están aquí en el libro. Y ya el último detalle es demostrar, Marc, a mucha gente en Córdoba, que hemos tenido discusiones no verbales, sino en el periódico Córdoba sobre todo, Marc, a muchas personas, la mezquita de Córdoba existe gracias a que Fernando III, cuando llega a Córdoba, él se queda enamorado de la mezquita y él solamente funda lo que también decíamos, Santa María la Mayor, pequeña capilla, que se llama deliciosa, y nada más. Y los reyes católicos construyen su ampliación y Carlos V, que estaba acostumbrado, porque era el dueño absoluto del mundo, estaba acostumbrado a permitir, no que lo mandara él, pero a permitir o a saber que en México destruíamos arte azteca, nos guste o no nos guste, o que en el Perú destruíamos el arte incaico, nos guste o no nos guste, es la historia de España, nos guste o no nos guste, o que en Sevilla destruimos la mezquita almohade, y ahí está la Giralda de Sevilla, como testimonio, preciosa la Giralda de Sevilla, cualquier dice, oh, señor, que no es Giralda, pero la Giralda de Sevilla es una copia de la antiguo alminar de la mezquita de Córdoba de Adrián III en su altura, que desgraciadamente el día 1 de noviembre del año 1995 el terremoto de Lisboa destruyó. Y tenemos nuestra torre de la catedral. Pero en el lugar donde estaba la antigua mezquita almohade de Sevilla, hoy existe una catedral, preciosa catedral. Pero, queridos amigos, catedrales hay muchas. Pero me dice nada más que hay una. Nuestra mezquita, catedral mezquita. No quiero entretenerle más. Muchísimas gracias por la atención y encantado de haber visto aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Felicidades por tu obra, por el cariño con el que mimas a esta ciudad y a esta provincia, de la cual también hay fiel reflejo en la cantidad de fotografías que ilustran, bueno, pues toda la historia de esta ciudad. Yo, antes de darle la palabra al alcalde de Córdoba, a José Antonio Nieto, para que el acto quede cerrado, sí que me gustaría terminar, en primer lugar, haciendo una referencia muy especial a los empleados de esta casa, su gran profesionalidad, en concreto del servicio de ediciones y publicaciones, que nuevamente nos ofrecen, bueno, todo su talento, su saber hacer, en una obra que desde luego desde esta casa y en coordinación, como he dicho desde el principio, desde la lealtad institucional y en coordinación y con sentido común con el Ayuntamiento de Córdoba, nos va a servir de instrumento para divulgar toda la cultura, todo el patrimonio. Creemos que es la única manera en la que luego podemos estar recogiendo fruto de un trabajo callado, pero un trabajo unido, reconocimientos como el que hace poquitos días ha podido tener esta ciudad. Decirle al alcalde de Córdoba que desde la Diputación también estamos apoyando iniciativas de los patios en la provincia de Córdoba. En concreto, Castro del Río va a tener también una pre-Navidad con patios y el municipio de Belalcázar también va a fomentar los patios. Creemos que el empuje de la provincia va a ser también muy importante para que el foco se pueda volcar en la ciudad y en la provincia de Córdoba. Y simplemente terminar con las palabras de presentación del alcalde de la ciudad, creo que son muy significativas cuando él hace una referencia a la ciudad de Córdoba como paradigma de ciudad intercultural. Constituye Córdoba una referencia, como así también la presidenta de la Diputación la califica como una ciudad esplendorosa, modelo de desarrollo, de civismo, tolerante y abierta y siempre viva. Esa es la imagen que desde aquí y esa es la ayuda que esta publicación y todo, bueno, pues
todo ese acervo y toda esa historia vital de Luis Recio volcada en esta publicación en la que vamos a poner fuera de Córdoba, para que sirva para acercar a esa Córdoba desconocida, como él la califica, a todo el que quiera acompañarnos. Nada mal, y yo en este momento sí que le quiero pasar la palabra ya al alcalde de Córdoba, José Antonio. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, delegada de Recursos Humanos y Cooperación al Desarrollo de la Diputación, y en tu nombre muchísimas gracias a esta institución, a la Diputación Provincial, a todos sus trabajadores y a la presidenta que ha hecho posible una vez más, y no es una excepción, que tengamos en nuestras manos, que tengamos a disposición de los cordobeses de una obra espléndida, que como muchas otras ha salido de ese esfuerzo, de ese trabajo que se hace en la Diputación, pero que también otras muchas que no han encontrado ese apoyo, que no han encontrado esa posibilidad, han quedado inéditas y no han podido realizarse y no se pueden disfrutar por los cordobeses y por las personas que, como bien decía su autor, al que luego me referiré, vengan de otros lugares y quieran conocer a fondo nuestra ciudad. Muchísimas gracias también. Bueno, antes quería pedirle disculpas a todos, sobre todo a Luis por el retraso, pero era imposible. Teníamos el pleno de presupuestos en el Parlamento de Andalucía y son votaciones ineludibles, y hoy el pleno ha concluido tarde, por más que hemos intentado correr. Hay radares y hay que cumplir la legalidad y ha sido imposible llegar antes. Agradecerle a don Manuel Montilla, canónigo de turismo del Cabildo Catedral, su presencia y su trabajo constante. Yo sé de su influencia en esta obra, yo sé de su influencia en este trabajo, yo sé de su relación con Luis, pero sobre todo conozco su implicación en la difusión y en la promoción de la ciudad de Córdoba, mucho más de lo que le exigiría esa responsabilidad que tiene importantísima en el Cabildo Catedralicio, y cómo se vuelca y apoya cada vez que desde otras instituciones le pedimos, a veces abusando de su generosidad y de su implicación, que nos ayude a que esa joya que tenemos en la ciudad de Córdoba, nuestra mezquita catedral, nuestra catedral antigua mezquita, pues pueda ser disfrutada, pueda ser ese pasaporte que los cordobeses le damos a todos los que quieren penetrar en el fondo de nuestra ciudad, en el alma de Córdoba, como bien refleja esa magnífica iniciativa que hoy podemos disfrutar en la ciudad de Córdoba. Y gracias también a mi compañero Rafael Nava, hasta hace unos minutos alcalde accidental, y siempre al quite en estas funciones. Me vais a permitir que lo poco que tenga que decir, y desde luego lo poco interesante que tenga que decir, lo centre en Luis Recio Mateo, un hombre al que tuve la suerte de conocer hace ya bastante tiempo, al que he tenido la posibilidad de seguir en distintas facetas de su vida, al que tengo por amigo, pero sobre todo al que tengo por maestro en algo fundamental, que es entender toda la proyección que tiene la ciudad de Córdoba, que es mucho mayor de la que la mayoría de los cordobeses llegamos a captar. Él, que nació en el Escorial, pero que es cordobés por los cuatro costados, que dirían los castizos, sí ha sabido ver esa proyección y esa trascendencia que tiene nuestra ciudad, que tiene la ciudad de Córdoba. Luis Recio Mateo es un hombre al que es difícil abarcar. Es un hombre poliédrico, complejo en el sentido, como diría Machado, en el buen sentido de la palabra, también en el buen sentido de la palabra bueno. Es un hombre que tiene tan marcadas una serie de rasgos en su personalidad y en su proyección, que si no se conocen todos es difícil poder entenderlo como tal. Luis es un grandísimo profesional, un profesional que ha hecho de su trabajo su pasión, que le ha dedicado su vida junto a su otra pasión, que es su familia, y su otra pasión, que se integra en las dos anteriores, que es su ciudad, que es la ciudad de Córdoba. Es un profesional que ha llegado a lo más alto que se puede llegar como profesional. Hay pocas autoridades, las más importantes que puedan existir en el mundo, que hayan venido a Córdoba, que no la hayan visto con sus ojos, que no la hayan oído a través de sus palabras, y que hayan
penetrado en esa realidad, en esa visita más larga, más corta que se pueda realizar a Córdoba, sin la presencia y sin esa explicación acelerada, porque parece que le falta el tiempo para contar todo lo que hay detrás de cada columna, todo lo que hay detrás de cada detalle que pueda existir en la catedral, antigua mezquita o en cualquier otro rincón de Córdoba que conoce a la perfección. Para ser ese gran profesional que es, ha tenido que ser antes un gran estudioso, un hombre que no ha desterrado y que no ha abandonado ninguna teoría hasta que no ha sido capaz de llevarla con un método científico y de mucho esfuerzo a la aplicación rigurosa de ese criterio científico, de conocer una tesis, de conocer una versión de cuál es la realidad de Córdoba, contrastarlo con los documentos, contrastarlo con los estudios más exhaustivos que puedan existir, confirmarlo si así se produce o desmentirlo, como ha ocurrido en más de una ocasión cuando ha comprobado que acudiendo a la fuente y haciendo ese riguroso estudio, las cosas que creíamos todos que eran de una forma resultaban ser de otra distinta. Y ese estudioso y ese profesional tampoco tendrían sentido sin el original, sin el fondo, sin la persona. Luis Recio es un hombre comprometido, es un hombre volcado en lo más inmediato que es su familia, pero volcado en cualquiera de sus amigos, que pone pasión a todo lo que hace, que nunca se ocupa de cualquier actuación para convertirla en un trámite, sino que todo es trascendente en su quehacer, en su actividad. Es un hombre profundamente religioso, con unas convicciones muy firmes, que le dan sentido también a su actividad y a su vida, pero profundamente tolerante. Y yo creo que eso también le lleva a ese sentido último de lo que ha sido la ciudad de Córdoba, y no sé qué ha influido más una cosa en la otra. Probablemente ese conocimiento tan a fondo de la interculturalidad, del respeto, de la tolerancia de la ciudad de Córdoba le ha llevado a Luis también a hacer suyo esa tolerancia última, o se ha sentido especialmente atraído por Córdoba porque en su ser, en su fondo, ha entendido que esta ciudad era donde encajaba su personalidad, su visión intercultural, integradora y tolerante de la vida. Y creo que tener la suerte, como tenemos todos, de poder tener como libro de cabecera, como referencia, como guía para introducirnos en esa Córdoba desconocida, que es el subtítulo del libro, de esa Córdoba intercultural, que es el título del libro, es una suerte. Y es una suerte que no sería posible sin muchas horas de estudio, mucho esfuerzo, mucho rigor, mucho contraste, sin la colaboración de otros grandes profesionales que también participan en la obra, sin la generosidad de la Diputación y sin pues esa persistencia, esa insistencia, esa tozudez que también forma parte de las características, de los rasgos de personalidad de Luis Recio. Lo cierto es que hoy podemos celebrar que esta obra ya es una realidad, que está a nuestro alcance, que podemos profundizar en ella. Yo le animo a que